En este capítulo discutiremos la función de cada segmento del nefrón y la importancia del transporte de solutos y de agua. Al completar este capítulo, los estudiantes podrán describir el transporte de solutos como sodio, potasio, cloruro, glucosa, aminoácidos y también el de agua en cada segmento del nefrón. Describir el mecanismo de transporte en cada segmento del nefrón. Definir el rango normal o el porcentaje de reabsorción de sodio, bicarbonato, cloruro, agua, etc. a lo largo del nefrón tanto en condición normal como durante deshidratación. Describir el transporte de solutos y agua en ausencia de control hormonal. Describir el ajuste fino del transporte de agua y solutos que requieren control hormonal. Reconocer cómo la disposición anatómica del nefrón produce un transporte altamente efectivo de soluto y agua. Definir el mecanismo de contracorriente. Identificar la importancia del gradiente de concentración desde la corteza a la médula del nefrón. Identificar la importancia del mecanismo de contracorriente que ocurre entre la rama descendente y la ascendente del asa de Henle. En esta imagen se describen dos tipos de nefrones: los justamedulares y los superficiales o corticals. La diferencia entre ellos es su longitud. Los justamedulares son más largos alcanzando regiones de la médula interna, mientras que los superficiales solo llegan hasta la parte externa de la médula. Los nefrones justamedulares, dada su gran longitud, pueden producir una orina más concentrada. Los niños poseen nefrones cortos, por ello la excreta no puede ser tan concentrada como en los adultos. En el caso de los adultos mayores existe pérdida de nefrones, pero ello se ve compensado con un aumento del tamaño de cada nefrón. Esta imagen muestra la distribución de capilares en el nefrón. Los capilares peritubulares y aquellos denominados como la vasa recta son los encargados de recolectar la solución que continuamente se está reabsorbiendo de los túbulos renales. Las arteriolas aferente y eferente se enlazan a través del denominado glomérulo que está insertado en la cápsula de Bowman. En esta figura se describen los diferentes segmentos del nefrón para los justamedulares y aquellos superficiales o corticals. Los diferentes segmentos se muestran desde el glomérulo hasta el ducto colector en su parte medular. Las ramas descendente y ascendente del asa de Henle forman el sistema denominado contracorriente basado en la dirección de flujo de solución en su interior. Aquí se presenta un esquema que describe los procesos en el nefrón que determinan la excreción. La filtración, F, la describimos parcialmente en la clase anterior y los mecanismos que la gobiernan serán detallados posteriormente. La reabsorción, R, se define como el movimiento de soluto o de agua desde el interior del túbulo hacia el intersticio y de allí a la circulación. La secreción, S, es el proceso inverso al de reabsorción. La excreción, E, es el producto final que eventualmente será expulsado del organismo. Obviamente la excreción será la suma de lo que se filtra más lo que se secreta menos lo que se reabsorbe. Porcentajes de reabsorción de sodio y agua en diferentes regiones del nefrón. En el túbulo proximal se reabsorbe un 67% del sodio y de agua filtrados. Por ello, la reabsorción es isoosmótica.
En la primera porción del túbulo proximal se reabsorben sodio con bicarbonato y en la segunda porción sodio con cloruro. En condiciones normales en el túbulo proximal, se reabsorbe toda la glucosa, todo el bicarbonato y los aminoácidos que se filtran. En las ramas descendente y ascendente del asa de Henle, las soluciones dentro del túbulo llevan direcciones opuestas. Las células de la rama descendente del asa de Henle son altamente permeables al agua, pero impermeable a los solutos, y las células de la rama ascendente del asa de Henle tienen simporters de sodio, potasio y 2 cloruros, que produce la reabsorción de un 25% de estos solutos. Esto crea un gradiente de concentración en el intersticio, que genera a su vez la reabsorción de agua de la rama descendente del asa de Henle. En la parte más cercana al túbulo distal, existen transportadores de sodio y cloruro que hacen que esta parte se tenga una osmolalidad reducida y por ello se le denomina el segmento diluyente. En el túbulo distal, la reabsorción de sodio está ligada a la secreción de potasio y está modulada por la hormona aldosterona. Allí, se reabsorbe aproximadamente un 5% del sodio y en la parte más proximal del ducto colector también se reabsorbe una pequeña cantidad de sodio. Sin embargo, en el ducto colector, el principal mecanismo de reabsorción es para el agua, que está regulado por la hormona antidiurética. Todo esto en su conjunto hace que, en condiciones normales, la cantidad de solutos y agua a excretar sea menos de un 1% de lo que se filtró. Lo que se ha logrado entonces es recuperar los solutos importantes y el agua y han quedado para la excreción aquellos productos de desecho en forma concentrada. Osmolalidad de los diferentes segmentos del nefrón. La osmolalidad se mantiene en 300 miliosmolar desde el espacio de Bowman hasta el inicio de la rama descendente del asa de Henle. A partir de allí, la osmolalidad sube hasta alcanzar su máximo en la parte más profunda del asa de Henle. Ya en la rama ascendente del asa de Henle, la concentración se va reduciendo debido al transporte producido por el simporters de sodio-potasio y 2 cloruros. Más adelante, el transporte de sodio y cloruro reduce aún más la osmolalidad hasta hacerla cercano a los 150 miliosmolar. Esta sección del nefrón, por ello se denomina el segmento diluyente. En el ducto colector la osmolalidad dependerá la presencia de la hormona antidiurética ADH. La cantidad o masa de solutos que alcanza el inicio de ducto colector será la misma que se excretará y por ello, la concentración en la excreta solo dependerá de cuánta agua se reabsorba del ducto colector. Esta figura resume a grandes rasgos lo que ocurre en el nefrón desde el punto de vista del transporte de solutos y de agua. En condiciones normales, desde el glomérulo hasta la parte inicial del túbulo distal, mostrado por el óvalo naranja, el proceso de reabsorción de sodio y agua procede con muy poco control hormonal, y allí prácticamente se recupera cerca de un 92% del sodio y del agua que se filtró. Desde el túbulo distal en adelante la reabsorción de sodio y agua depende de la presencia de hormonas. La aldosterona, óvalo verde, actuando en el túbulo distal y la antidiurética ADH, óvalo azul, en el ducto colector actúan para ajustar las necesidades del organismo y con ello mantener los niveles normales de solutos y de agua. Esta es una gráfica típica que muestra lo que ocurre con la concentración de varios solutos a lo largo del túbulo proximal. En la abscisa, el punto marcado como 0 corresponde al inicio del túbulo proximal o la intersección con el final del espacio de Bowman. En la ordenada, tenemos el valor de concentración del soluto dentro del túbulo con relación a su concentración en el plasma. En el inicio del túbulo proximal,
La concentración de los solutos, mostrado en la ordenada, es exactamente la misma que en el plasma. Ese punto podemos denominar la unidad, y está indicado por el círculo amarillo. Este punto define el inicio, en otras palabras, la concentración de estos solutos en el fluido del túbulo es exactamente igual a la que tenía en el plasma. En la medida que el fluido, preorine, avanza a lo largo del túbulo proximal, la concentración de sodio y la osmolalidad no cambian, ya que en la medida que se reabsorbe sodio con el correspondiente anión, también se reabsorbe agua, tal como lo muestra la línea azul. En otras palabras, hay reabsorción isoosmótica. Obviamente, la concentración de glucosa y de los aminoácidos se reduce porque son completamente reabsorbidos en este túbulo. Lo mismo sucede con bicarbonato. El cloruro se reabsorbe en la segunda parte del túbulo proximal, por ello en la primera parte hay un aumento de su concentración y luego al comenzar a reabsorberse se estabiliza y no sigue aumentando. La inulina, tal como veremos, es una sustancia que se filtra, pero no se reabsorbe ni se secreta, por ello su concentración sube a lo largo del túbulo proximal, esencialmente porque cada vez hay menos agua presente, porque está siendo reabsorbida. Estimados doctores, ahora ustedes son capaces de describir, analizar e interpretar los elementos contenidos en este capítulo.